Another significant development on the horizon is our digital euro. We are in the preparation phase, and we are expecting European legislation. Once that is done, we will decide whether we move forward with developing a digital form of cash, your digital euro. En la noche, asesinos traidores, llenos de reproche, nos esclavizan palabras manipuladoras, pero hoy seremos los héroes sin cuartel. La sangre del pueblo llora en la tierra, mentiras doradas disfrazan su guerra, despierta el fuego en los ojos cansados, España te las como puedas, estamos armados. Lucha en las calles, gritos en el aire, levanta la voz, no más nos paren. España te las como puedas, es el grito eterno, defiende tu vida, ha llegado la guerra final. La traición se oculta tras de sus promesas, pero cada palabra es una vil gentileza. Retumba la rabia en cada rincón. España te las como puedas, nuestra misión. Los héroes se levantan de entre cenizas, con puños cerrados y 1000 cicatrices. Rompe las cadenas, somos la resistencia. España te las como puedas, con nuestra insistencia. Somos los elegidos para esta batalla. La gente despierta, llena de venganza. Soldados eternos, llenos de luz. Acabaremos con los demonios. Pero ya se acabó, el pueblo va a actuar en esta guerra entre bien y el mal. Solo la unión entre hermanos. Lucha en las calles, gritos en el aire, levanta la voz, no más nos paren. España te las como puedas, es el grito eterno, defiende tu vida, rompe el yugo interno. Muy buenas noches, fémures. Esta noche vamos a tratar el tema de Tartaria. Así que bienvenidos al ojo que todo lo ve. Vamos a empezar con un vídeo para entrar en situación, ¿vale? Venga, lo vemos. Muchos investigadores modernos han demostrado que la historia mundial es una mentira. Si la historia es una mentira, ¿qué es la historia verdadera? A continuación, se muestran fotos de la ciudad de París en Francia en la década de 1970. En la foto se puede ver lo que hay debajo de la ciudad de París. Estas fotos fueron tomadas de las calles alrededor de la ciudad de París cuando la construcción se realizaba bajo tierra. Lo que los investigadores encontraron fue que otra ciudad estaba enterrada bajo París. La ciudad era grande y parecía impresionante. Hay más ciudades grandes como estas enterradas bajo tierra en todo el mundo. Y de ser así, ¿cómo podrían enterrarse tales ciudades grandes? Estos edificios enterrados bajo tierra no eran antiguos ni primitivos,
sino que mostraban una construcción moderna y avanzada. Si la evidencia muestra que la gente hace mucho tiempo construyó tales ciudades con métodos de construcción avanzados, ¿por qué no lo sabemos? Hay cientos de millas de los llamados túneles debajo de la ciudad, a unos 20 metros de profundidad. Se les llama las catacumbas de París. Y se puede ver millones de cuerpos humanos, más de 6 millones de cadáveres. La historia oficial es que era un cementerio subterráneo. ¿Es realmente así? ¿O tuvo lugar un evento serio que enterró la ciudad vieja bajo tierra y mató a toda su gente? Los investigadores concluyeron que la ciudad bajo París no era primitiva o de edad de piedra, y que la evidencia muestra la construcción avanzada de edificios similar a la que tenemos hoy en el mundo. La evidencia mostró que hace unos siglos el mundo debe haber sido avanzado tecnológicamente para construir tales edificios. Ciudades y pueblos subterráneos similares se encuentran en todo el mundo, enterrados o medio enterrados bajo tierra, y se cuentan historias extrañas o inexplicables de por qué existen bajo tierra. Todo esto nos lleva a hablar sobre Tartaria, o la Gran Tartaria. Habría sido una civilización perdida, un poderoso y extenso imperio que habría ocupado todo el norte de Asia hasta 1775. Abarcó desde el territorio del mar Caspio y los montes Urales hasta las costas del Océano Pacífico, y que estaba habitada por varios pueblos turquicos y mongoles, a los que genéricamente llamaban tártaros. Incluía lo que en la actualidad se conoce como Siberia, Extremo Oriente ruso, Turquestán, la Gran Mongolia, Manchuria y ocasionalmente el Tíbet. Conocido como el país más grande del mundo. Tartaria se habría desintegrado a raíz de varias catástrofes y también habría sufrido una supresión por parte de la élite mundial. Una de las catástrofes habría sido una infame y misteriosa inundación de barro masiva. El objetivo era ocultar sus ciudades y la evidencia de su imperio, del antiguo orden mundial, para afrontar el nuevo orden mundial. En los libros de historia aparece esta nación ocupando toda Siberia. No sería una civilización perdida totalmente, pero habría varios aspectos importantes que se dice que fueron suprimidos, como su carácter imperial e influencia sobre Europa y Asia. Tartaria aparece en varios mapas oficiales y publicaciones de antes del siglo XIX, pero ya después comienza a desaparecer de estos. Según nuevos investigadores, esta nación también habría sido muy avanzada, con tecnología limpia y libre. Unos ejemplos estarían en misteriosas fotografías con tecnología antigua. Fue una noble civilización antigua. La narrativa alternativa dice que fue infiltrada y destruida por la élite mundial. Las razones fueron la ambición por su extenso territorio y para robar y manejar los conocimientos científicos y tecnológicos que albergaba. Esta desintegración se habría venido implementando desde la época medieval. También se habla de tecnología limpia y libre usada por esta civilización. Una de las tecnologías antiguas desarrolladas por los tártaros sería la energía inalámbrica del tipo Tesla. Nikola Tesla. Todos o casi todos hemos escuchado hablar de él. Un genio del siglo XIX y XX, quien fue partícipe del gran avance tecnológico de la humanidad de los últimos años. Sin embargo, hay teorías que afirman que Nikola Tesla redescubrió ese conocimiento de la civilización perdida de Tartaria. Y hay otros que se atreven a decir que Nikola Tesla es uno de los últimos tártaros y su linaje sería puro. Todo lo que gira alrededor de Nikola Tesla es un verdadero misterio.
y realmente se habla de que sus inventos o su conocimiento ha servido inclusive para los estudios de viajes a través del tiempo y otras tecnologías avanzadas. Se han identificado diversas fotografías relacionadas a Tartaria, fotos con postes urbanos que habrían servido para la energía inalámbrica, energía extraída de la atmósfera. El encubrimiento de la existencia de Tartaria se habría ejecutado a través de la llamada inundación de barro. Los tártaros se habrían dispersado a partir de varias de estas inundaciones artificiales. También se piensa que Tartaria habría sido un imperio global y que se pueden encontrar evidencias de grandes inundaciones de barro en varias partes del mundo y restos de edificios semi-hundidos. Por eso se ejemplifica que esta nación se habría destruido para formar un tipo de nuevo orden mundial. En la actualidad hay bastante conmoción en Internet sobre Tartaria. El tema es impresionante y sabemos que los poderes políticos, la élite mundial, es capaz de manipular la historia. Un ejemplo es un documento de la CIA que habla de una supresión de la historia de los tártaros por parte de los rusos. Habla de una reescritura de la historia. La historia se manipula, se transgiversa, igual que las informaciones. ¿Es Tartaria una Atlántida 2? ¿Por qué cojones pasa con Tartaria que tiene tanto misterio? Tenemos dos amigos esta noche aquí con nosotros. Tenemos a Bluserka en Morón y tenemos a Paloma en Madrid, que Hola. vamos a hablar sobre ese temita de Tartaria esta noche. Bienvenidos y buenas noches. Bueno, curioso, ¿no? La historia de Tartaria. Sí, El vídeo, debo decir, para luego las personas que puedan ver este podcast, sí. que no todas las imágenes que salen ahí son de Tartaria, de lo que se supone que alcanzaba Tartaria, que efectivamente era un imperio, no era solo una región, ni todos los datos que da son exactos. Entonces, bueno, el vídeo está bastante concentrado en las cosas importantes de lo que se supone que fue Tartaria, que no cuadran. Pero bueno, no vamos a criticar el vídeo. Era Bueno, para el ponernos vídeo en solamente es para situación. ponernos en contexto. Claro, para ponernos en situación de qué leches es Tartaria, ¿no? Porque es verdad que en los últimos años, especialmente desde la pandemia, que nos encerraron y todos nos aburríamos mucho, pues estuvimos ahí investigando y había mucha información porque aún la gente no la buscaba, ¿no? Y había mucha. Pero bueno, vamos a tratar de aportar nuestros conocimientos, ¿no? Lo que cada uno sepa por su lado. Porque hay muchos puntos donde reflexionar, ¿no? Por ejemplo, la inundación, ¿no? Ahora ya no nos asombra, ya sabemos cómo Ahora lo hacen. no, pero claro, en ese momento, pues... Ahora claro, tenemos mucha ventaja nosotros. Los habitantes del siglo XXI tenemos muchas ventajas que nuestros antepasados no tenían. Ellos tenían Claro. otras que nosotros no tenemos ahora, pero son cuentos, no sé qué, pero es que ahora mismo podemos asegurar que la tecnología que inundó la Tartaria Exacto. fue la que se usa hoy en día, que ha servido para lo que ha pasado en la Alzheimer valenciana. Tecnología HARP. la HARP es ya un poco antigua, ¿eh? Sí, del año 75. De creo, hecho, mira, si ves fotografías de las varias instalaciones HARP que hay en el mundo, se ¿Verdad? parecen mucho a la tecnología de Tartaria. Son barras al cielo que Exactamente. emiten y reciben ondas. A la ionosfera. Exacto. Rebota. Entonces, bueno, efectivamente lo que me ha gustado del vídeo es que menciona a Tesla, dándole su lugar, sí, pero también reconociendo que, bueno, que él no, en realidad no inventó nada.
Exactamente. Redescubrió los documentos de su gente, porque él efectivamente era húngaro y bueno, la Hungría era una parte muy importante de Tartaria. Entonces, si queréis, pues empezamos a comentar a ver qué sale por ahí. Dale. Podríamos empezar dando un poquito de historia de qué es Tartaria y por qué llega a ser lo que fue, ¿no? Dando por hecho, ya de entrada, para todos, que sí fue real. No podemos probarlo porque no tenemos medios, y menos gente de a pie como nosotros, que no tenemos acceso a muchos sitios donde sí hay pruebas evidentes, pero son de acceso restringido. Entonces no podemos probarlo, pero sí podemos utilizar una cadena de hechos y de acontecimientos que nos lleven, como en un crimen, a una conclusión, ¿no? Entonces, ¿Tartaria qué es? Bueno, Tartaria nace en Mongolia, y me gustaría, Enrique, que pusieras la foto del mapa mundi. Ahí estamos. Bueno, ahí se ve lo que es el mapa mundi, y la zonita verde es lo que ocupaba Mongolia antes de la conquista. Esa es la Mongolia, que está, como vemos, en el mismísimo centro de Asia. Entonces, ¿qué tenía de particular Mongolia? Bueno, aparte de las riquezas de la tierra, que estaba llena de oro por debajo, estaba completamente llena de oro, y de los 7 minerales de la tabla periódica: el oro, la plata, el cobre, el zinc, el estaño, el hierro, los 7 minerales de la tabla periódica. Entonces Mongolia tenía esa riqueza, y por arriba del suelo tenía un pueblo guerrero que era muy fiero. Tenían mucha disciplina en la batalla, y eran un pueblo muy guerrero, muy guerrero. Entonces, tenían una cultura semejante a la China, no exactamente como la China, ni procesaban el budismo ni ese tipo de religiones que había en China, pero era una cultura racial semejante a la China. Entonces, ¿qué tenía este ejército? Pues que eran muy fieros, eran bastante poderosos y tenían una disciplina especial que otros ejércitos en su tiempo no tenían, ¿no? Entonces, esto arranca, esta conquista de Mongolia hacia el resto de Asia, a su entorno, que en la época esa, vamos a poner que empieza esto en el año 1100. Reina en Mongolia Genghis Khan, el rey Genghis Khan, bueno, el Khan, por eso se le llama Genghis Khan. Es el gobernador y es un gran guerrero que empieza a conquistar los reinos del entorno. Pero a pesar de que conquistan con facilidad por esa destreza en la batalla que tienen los mongoles, después hacen pactos de unión con las tierras conquistadas. No entran a dominar ni a aprovecharse de los dominados, sino que entran a compartir identidad y a unir pueblo. Así un poco como hizo el pueblo de español con Sudamérica. Que sí, hubo una conquista, pero hubo un hermanamiento de pueblos. De manera que aquellos países de Sudamérica eran virreinatos de España, o sea que eran España en realidad. Bueno, pues Genghis Khan hace una política semejante. Conquista por la batalla, pero después hermana pueblos. Y hay prosperidad para cada una de esas tierras que se va anexionando. Cada una de las tierras que se va anexionando. De tal manera, mira, ahí tenemos ya otra fotografía donde ya Mongolia vemos que ya tiene incluido Japón, las islas del Pacífico, sí, y parte de la India, parte del Pakistán,
Bueno, ya tiene un gran territorio, pero ya os digo, no es territorio vencido y esclavizado, sino hermanado y unido a Mongolia. Entonces, vamos a ver la siguiente fotografía donde ya se ve la Gran Tartaria, donde ya no es Mongolia, sino que como ya han conquistado mucho territorio y muchos reinos, todos esos reinos los unen bajo el nombre de la Gran Tartaria, así como hizo la Unión Soviética. La Unión Soviética también hizo eso, conquistó territorios y los fue anexionando y bueno, y llegó a ser pues la gran tierra que es. Entonces ahí vemos un mapa donde toda la zona azul vemos ya que dice la Gran Tartaria. Pero vemos, si nos fijamos bien, que se extiende hacia Europa también. Bueno, pues todo eso llega a estar bajo el imperio y bajo las leyes de Gengis Khan. Van pasando los siglos y Tartaria se va consolidando. ¿Qué tiene Tartaria de especial? Bueno, pues tiene conocimiento, aparte de la riqueza, esa riqueza proporciona a los habitantes y a los nativos de la tierra la oportunidad de adquirir conocimientos. Y ellos adquieren grandes conocimientos, no solo en la batalla, sino en el desarrollo de las ciudades y de la tecnología. Y estamos hablando, pues eso, cuando Europa y Asia salen de un oscurantismo tremendo, de una miseria tremenda, y Tartaria empieza a crecer, a florecer y a ser una gran potencia económica y cultural. Entonces, vamos a pasar a la siguiente fotografía. ¿Habrá copiado también la misma dinámica la conquista española? ¿Se habrá fijado en cómo hizo Posiblemente unos imperios han tomado lecciones de otros, del anterior. Por ejemplo, Roma adoptó muchas cosas del imperio griego. El imperio babilonio también adoptó muchas cosas del imperio griego cuando fue avanzando el imperio griego. Los imperios van absorbiendo unos de otros. Y luego lo que hacen es cambiar el lenguaje sobre esas mismas cosas para que parezcan otras. Como hicieron, por ejemplo, con el tema de los dioses, de los demonios, ¿no? Dioses y demonios pues fueron pasando por las épocas con distintos nombres, distintas formas. Entonces, esa foto es un simbolismo, ¿vale? Esa foto no es real. ¿Qué simboliza esa foto? Bueno, que lo que había por fuera, lo que se podía ver de Tartaria, era pequeñísimo para todo lo que tenía en conocimiento Tartaria. Eso es lo que simboliza esa foto. Como el iceberg. O sea, claro, el iceberg se ve un poquito, pero lo que hay debajo que sostiene todo eso es mucho mayor. Mucho más de lo que vamos a poder saber nunca, puesto que ya se han encargado de desaparecer todo rastro, ¿no? Claro. Entonces, podemos pasar a otra fotografía. La importancia que tuvo Tartaria para ser en eso, arrancando el segundo milenio, fue su avanzada tecnología, ¿no? Tanto para construir como para generar energía para la población de una manera limpia, segura y gratuita para todos. Que eso era la gran novedad, que era gratuita para todos. Entonces, aparte de la electricidad, que no era electricidad, que era una energía libre, salida, como hemos oído en el vídeo, del aire, del éter, de la atmósfera, conseguían toda esa energía. Aparte de eso, mira, vemos en esta fotografía unos vimanas. Sí, vimanas. Y parecería como que es raro, ¿no? Unos vimanas en un edificio moderno. Los vimanas nos suenan al Barabajá de la India, ¿no? A que en la antigüedad había vimanas y la gente hablaba de ellas con naturalidad porque era frecuente verlas.
Bueno, pues aquí vemos que esa misma tecnología también estaba en Tartaria. No es de extrañar porque hemos visto en el mapa qué gran parte de India tenían. Luego, ¿cómo conquistaban y afianzaban ese gran reino? A través de matrimonios. Los príncipes con las princesas de los pueblos que iban conquistando, iban afianzando todo ese gran imperio a través de los matrimonios y de los lazos sanguíneos contraídos, ¿no? Entonces, andando 400 años, más o menos, tenemos ya la Gran Tartaria funcionando. Pero la Gran Tartaria muere Gengis Khan y le sigue y sube al trono su hijo Batu Khan. Batu Khan se desplaza más al sur y llega hasta Roma, a la reciente iglesia reconocida. Entonces, Batu Khan llega a Roma con su filosofía, su tecnología, su poder económico, su educación. ¿Y qué hace? Bueno, ahí en el mundo en ese momento había dos poderosos, él y el Papa. Entonces hace tratos con el Papa, lógicamente. Al Vaticano siempre le ha gustado mucho el oro y la riqueza. Y Batu Khan lo tuvo muy fácil, muy fácil. Entonces, esa alianza consistía en que el Vaticano, o sea, que Roma, facilitara la entrada de Batu Khan al resto de Europa y del mundo. De momento Europa, porque del otro mundo no se sabía, pero ya después llegaron. Pero en el momento en que estamos a Europa, él quería que la Iglesia le facilitara el camino. ¿Cómo? A través del dinero, del oro. De manera que para sellar ese pacto intercambian los nombres de las ciudades. Batu Khan vivía en Rumanía, que era, se llamaba, no se llamaba así, se llamaba, espérate, la Valaquia. La Valaquia, era la Valaquia. Sí, Batu Khan vive en la región de Valaquia. Y al hacer el pacto con el Papa, intercambian los nombres. De manera que Roma, lo que es la sede de la Iglesia, del poder de la Iglesia, toma el nombre de Batu Khan. Y Batu Khan, la tierra de Batu Khan, toma el nombre de Roma. Entonces, la cosa queda Vaticano y Rumanía. Claro. Entonces, ahora tenemos el Vaticano y Rumanía bien establecidos que hasta el día de hoy son así. Por esas alianzas de Batu Khan con Roma y con el Vaticano, los demás países se adhieren a la Tartaria. Y vamos a ver, Quique, la siguiente fotografía. Eso es un obelisco que parece un obelisco egipcio, pero está tallado de forma que emite energía. O sea, es un emisor de energía y receptor, según como lo quieran usar. Otra foto de la tecnología que tenían en las ciudades. Un simple baselisco de eso, ¿no? Un obelisco, sí. Bueno, baselisco, perdona, obelisco. Perdona. Esto nos suena mucho a las antiguas bujías de las radios, ¿verdad? Solo que, claro, el tamaño era mucho mayor. Era mucho mayor, pero recuerda mucho a aquellas bujías de las radios antiguas. Sí. Pero ese obelisco ondulado y ranurado, eso no lo había. Eso era exclusivo de Tartaria porque era un receptor, no era un monumento decorativo.
Y había otros receptores que ¿dónde estaban? En los tejados de los edificios. Me gustaría a ver si puedes poner una foto donde se vean los tejados que son de piedra, pero que tienen igual esa ranuración y esa forma en las propias... Mira, en la ciudad se ve cómo son todos los tejados, haciendo esa misma forma del obelisco. Sí. Entonces, todo eso son receptores y emisores. Y tenían energía para todo lo que quisieran, para cocinar, para ver, para moverse, para desplazarse, para todo. Gratuita y limpia, sin peligro ninguno. Sin peligro ninguno. Entonces, eso era parte de la tecnología. Ahora, Fascinante. Hay misterio con que de dónde sacaron esa tecnología. Claro, si tú ves astronautas ancestrales o visitantes ancestrales, pues te van a decir que claro, que era tecnología extraterrestre. Yo te digo que no. Era tecnología terrestre. Ahora bien, en esa tierra, tanto en Mongolia, especialmente en Mongolia, como hacia el norte, hacia la Siberia, había gigantes. También hacia el sur. No es que hubiera gigantes por todas partes, pero había gigantes. En la Biblia también se habla de que hubo otra raza. No eran igual que nosotros, era otra raza. Los Elohim es el nombre en hebreo de gigantes. Elohim es gigantes en masculino plural. Im. Y M es siempre un masculino plural. Entonces, los Elohim, ahí vemos una fotografía. Sí. Si os fijáis en la cara del gigante, tiene más aspecto de mongol que de asiático. Entonces, parece ser que convivían estas dos razas. Lo de los Elohim es solo un nombre hebreo, pero significa lo mismo, gigantes. Ahora la Biblia te cuenta una historia sobre cómo llegaron esos gigantes. Pero no, simplemente son otra raza, eran otra raza. Y como otra raza que eran, tenían otras capacidades. Por ejemplo, no necesitaban comer alimentos, no necesitaban dormir tanto tiempo, se regeneraban con el sol y se alimentaban del prana del aire, así como la energía. Entonces esta raza sí tenía conocimientos avanzados y tenían además la potencia física de construir esas cosas. En ese tiempo, en el año 1000, 1100, 1200, 1300, hasta el 400. Y ahí empezaron a construir las grandes catedrales, ¿no? ¿Me equivoco? Las grandes catedrales son una copia, son una imitación de los edificios de Tartaria. Ah, vale. Todas ellas. De hecho, el famoso estilo gótico, la palabra en sí misma no tiene origen de lugar, sino de un estilo artístico. Es un estilo artístico. Pero si nos fijamos en las catedrales góticas, son una copia exacta de los antiguos edificios de Tartaria. Entonces, vamos a resituarnos. Estamos ya que Tartaria tiene el gran imperio asiático. Mirad, ahí hay otra. Como se ve en las fotos, convivían pacíficamente estas gentes. Pero en la Biblia, en las historias de, por ejemplo, de David y Goliat, que es la historia más conocida de la Biblia en cuanto a algún gigante, ellos eran una familia de gigantes. Es más, era una tribu entera de gigantes. Y vivían en un pueblo cerca de donde vivían los padres de David, en la zona de los filisteos. Entonces, ¿qué pasaba? Aquellos gigantes bíblicos
eran amigos y hermanados con los filisteos, que eran enemigos de los israelitas. Más bien los israelitas enemigos de los filisteos. Y claro, como compatriotas, los gigantes luchaban del lado de los filisteos. Por lo tanto, había que eliminarlos, ¿no? Y de ahí surge la historia de David. Pero era común que convivieran gigantes y gente de nuestro tamaño en armonía. Y los gigantes siempre fueron fuente de conocimiento, de energía y de fuerza también para construir. Entonces, ¿fueron reales los gigantes o no lo fueron? Ahí tenemos a una chica que parece que se está casando. Y todos ellos tienen algún talento especial. O sea, que todavía hay descendencia. Todavía hay genética por ahí rodando. No consiguieron acabar con ellos. Entonces, ¿hay pruebas de que ha habido gigantes en la Tierra o de que todavía hay? Porque todavía el ejército estadounidense de vez en cuando da algún reporte de que han cazado a un gigante por Irak y por ahí, por esa zona, siempre por esa zona. Por el norte de Israel, por Irak, por Irán. Ahí todavía quedan gigantes. Y Siberia seguro que también. Seguro, pero allí no van a molestar. Entonces, toda esa tecnología la pudieron extraer del conocimiento de los gigantes, no de ningún extraterrestre. Nuestros antiguos antepasados, anteriores a Tartaria y de otras zonas geográficas, también han tenido construcciones ciclópeas que nadie se explica, pero igual también había gigantes que convivían con las civilizaciones, que no eran monstruos come hombres. Entonces, ¿qué pruebas hay de que haya habido o haya a un gigante? Bueno, se han encontrado muchos esqueletos en todo el mundo, Los que han ido apareciendo los han ido destruyendo. Y otros les tienen en el Instituto Tavistock. Porque no pueden borrar todas las pruebas. Entonces algunos están allí, todavía los están estudiando. Y parece ser que tienen un 40% de humanos. O sea, con nuestro ADN. Nuestro ADN. Un porcentaje bastante alto. El resto. Entonces, entre los esqueletos que sí han aparecido, los que han sido falsos para lanzar bulos, como ya sabemos muy bien cómo se lanzan los bulos. Y los que tiene escondidos el instituto, si el instituto no tuviera ninguno, podríamos pensar que es un rollo, que tal, bueno, puede ser, pero es que están allí. Y si los tienen escondidos es porque existen y existieron. No sé cuántos puedan quedar. Y a lo mejor son pequeños grupos muy escasos, ¿no? Pero tienen que estar en grupo porque si se siguen reproduciendo, tiene que haber grupos. Entonces, cada vez menos quedarán. Donde yo creo que sí puedan estar es en Siberia, porque Irán y Irak están súper machacados. Pero aún así no hace mucho encontraron a uno. Entonces, bueno, así como Tartaria han dejado en un limbo, será real o no, los gigantes también están en otro limbo, serán reales o no, pero nuestras antiguas historias de todos los países hablan de gigantes. Los mitos, las leyendas hablan de gigantes, los cuentos infantiles hablan de gigantes. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos un país destructor que destruye todo lo que toca en todo el mundo, que se llama Estados Unidos. Entonces, ya tenemos una idea de dónde consiguieron los conocimientos para esa tecnología tan avanzada. Ahora estamos viendo
ya tenemos también cómo se introduce el imperio tártaro en el resto de Europa. Y aquí tenemos una portada de un artículo que dice: a su Real Majestad Tristan Bathory, excelso somlío, que es emperador. Este es el último descendiente de Batucán. Todavía vive. Y esos son sus escudos. Tenemos a la derecha como una E, ¿verdad? Sí. En un fondo rojo con los dientes blancos. Bueno, tiene dos significados. El escudo rojo que tiene como una E blanca. Tiene dos significados ese escudo. El fondo rojo con los elementos en blanco están mostrando el proceso del cambio del oro, de metal a oro, en la alquimia. Y por otro lado, la pirámide de 7 peldaños, que es la original, no la de 13 que luego anunciaron los Illuminati. La original es la de 7 peldaños. Eso es lo que significa ese escudo. Bueno, miramos el escudo de la casa Bathory, que como os digo, son los descendientes actuales de todas esas dinastías. Y si contamos, vemos que hay 7 niveles, con los 2 colores del proceso químico del oro. Arriba, en lo que sería la corona, Sí. claro, pero igual tiene el mismo simbolismo, porque Ajá, por el claro. oro, por el oro conquistaron. Claro. Por el oro conquistaron. Es una nación, un imperio basado en el oro. Conquistado por guerra, pero luego mantenido y sustentado por el oro. Entonces, eso es lo que significa ese escudo. Si vemos de los otros dos que hay, si lo puedes pasar, el del dragón. Bueno, mira, ahí tenemos los 3 escudos. El primero, el que parece un teatrillo, vemos que también tiene 7 elementos en el suelo, dorado. El suelo dorado con los 7 elementos. Y lo de arriba es tan pequeño que no lo veo, pero igual. Es que es una nación, un imperio basado en eso, en el oro y en los 7 elementos naturales de la tierra. Y luego tenemos el dragón. El dragón significa la orden real militar de los Batucán, de los Gengis Khan, que es la orden dorada, la más alta que todavía existe. Todavía existen Sí. como 4 o 5 órdenes de este tipo en Asia. Y ellos, los Bator, los descendientes de los Khan, tienen el título de reyes de la Horda de Oro o Dorada. Entonces, esto es lo que significan los 3 escudos, la realeza por todas partes. Me gustaría que, a ver, ¿qué pone aquí? Rey de Mongolia. A ver, a su majestad Tristan Bathory. Rey de Mongolia, rey del Valle del Indo, rey de Transilvania, ¿os acordáis? De la Valaquia. Ah, sí, sí. Rey de Polonia, rey de Hungría, gran duque de Lituania y el último descendiente de Batucán y único heredero de la Horda de Oro. A este señor hoy día se le tiene escondido y protegido a toda costa y se le llama el rey del mundo. Cuando sí. Ahora vamos a ver una foto de él, pero te digo que no son títulos. Ahí lo tenemos. Ese es el señor Tristan Bator. Aquí lo tenemos. El rey del mundo. Y tiene mi edad, ¿no? Ahora tendrá tu edad. Ahora tendrá tu edad. En esa foto estaba más joven. Sí. Ahora, estos señores, Bator, tenían tanto dinero, que lo tenían distribuido en un montón de países, en un montón de cuevas, de oro físico, ¿eh? Sí. Que hoy día, ¿os acordáis del famoso plan Gesara-Nesara? Nesara, claro. Que se le iba a devolver el oro a los países,
que se le iba a dar su parte correspondiente a cada habitante. ¿Os acordáis de ese programa? Sí, claro. Pues este señor era el encargado de repartir el dinero. Yo no he visto nada, ¿eh? No, yo tampoco. Pero bueno, ¿os acordáis de ese plan? Yo no me lo invento. Todos lo hemos oído, joder. Estaban los sombreros blancos, que ya viene Gesara, que ya viene Gesara. Ya, claro, el Rafa Palique. El Rafa Palique, ¿no? Sí, ese hay muchos más. Había un montón dedicados a eso durante la pandemia. A seguimiento de los sombreros blancos. Había ahí una porrela de peña. Bueno, entonces este señor era el gestor de Gesara, el propulsor, el inventor, el que iba a restaurar Gesara a la humanidad, el rey del mundo, no te olvides, y dueño de la mayor fortuna del mundo. No te lo pierdas, yo gané con este tipo. Y tiene otro hermano más pequeño, que lo criaron escondido en Cataluña, como catalán, en una familia de acogida, y él no supo nunca quién era ni nada. Porque a ver, es que esta familia son los dueños de la Tartaria. Y son los únicos que quedan, estos dos chicos. Bueno, estos dos hombres, que ya son dos hombres. Por lo tanto, pues cuando se mueran ya no hay problema, ya no hay testigos. Ya no hay testigos vivos. Sí. Entonces, vamos a ver un poquito más de historia para que veamos cómo hicieron desaparecer este imperio, ¿no? Entonces, ¿por qué digo yo que todos los países hicieron alianza con Tartaria? Porque vamos a ver, ¿os acordáis de cómo era el escudo, no? Vamos a ver ahora la fotografía de las banderas del mundo. Ponla, por favor. Bueno, pues como vemos, no están todas, hay muchas, pero no están todas, pero la mayoría contienen el rojo y el blanco, que son la firma del sello pactado con Tartaria. No hay casi ninguna bandera que no tenga pacto con Tartaria. Y esa es la prueba de que Tartaria se extendió por todo el planeta. No como conquista ya, sino como contratos de Estado, de pertenencia. Entonces, esta es otra prueba que podemos observar, que es muy curioso que todas las banderas elijan esos colores, ¿no? Entonces, ya sabiendo cómo se extendió al resto del mundo sin necesidad de ganar territorio, sino por las negociaciones, vamos a ver un poquito más de la historia de esta familia, ¿no? Ahora tenemos a Tristan Bator y a su hermano Sigmund, que están, ya te digo, protegidos. Por ahí andan, no se sabe muy bien dónde están, pero viven todavía. Y de hecho participa en muchas reuniones de los BRICS. Está reuniéndose con la gente de los BRICS. Allá por el año 1450, y entre 1450 y 1520, vive esta hermosa señorita, la famosa condesa Elizabeth Bathory. Muy conocida porque se le dio una fama en toda la zona de la Tartaria, como que era una vampira que se bañaba en sangre, que mataba a sus doncellas y utilizaba la sangre para bañarse. Esa historia, y que por lo tanto, como mató a más de 200 doncellas del pueblo, la emparedaron y la dejaron morir allí en su castillo. Bueno, la historia real, sí es verdad que la emparedaron y la dejaron morir en su castillo, pero la historia real no es esa. Para nada, no para nada. Esto ahora también podemos ver cómo se creaban los bulos. Aunque no había internet, se creaban los bulos. Que no falten los bulos. Claro. Entonces, Elizabeth Bathory, ¿cuál era el problema de Elizabeth Bathory?
la heredera de Tartaria. La heredera de Tartaria. Primero que era mujer. Y las mujeres no podían tener pertenencias, con lo cual todo eso lo gobernaba su marido. Pero el marido era un hombre muy guerrero, le gustaba mucho la guerra, la batalla, y siempre andaba por ahí en guerras y en historia, y Elizabeth estaba siempre sola. Pero Elizabeth era una jovencita. Entonces Elizabeth tenía un primo muy conocido también, con el nombre de Drácula. Entonces este señor Vlad Tepes, que también tenía fama de vampiro y nunca lo fue, pero bueno, tenía la fama, así como la prima, resulta que tiene un cuadro de su cara. Este mismo cuadro, ¿sabéis dónde está? En el Vaticano. Este señor. Y además hay una puerta en el Vaticano que es exclusiva para esta familia. Nadie puede usar esa puerta de entrada y salida, pero la familia Bator sí. Entonces, este Vlad Tepes conocía la gran fortuna de Elizabeth. La gran fortuna, y que ella iba a heredar el reino. Y que el marido estaba siempre en la guerra. ¿Qué hizo? Bueno, esta Elizabeth lo que sí hacía, como los Bator eran una familia de alquimistas, aunque eran emperadores y reyes, eran alquimistas. De hecho, en sus escudos y en todas partes hay símbolos de la alquimia, ¿no? Pues ella se bañaba con bañeras de oro rojo. Es decir, el oro, cuando empieza el proceso, en el proceso primero es blanco, luego es rojo, y luego ya por último toma ese tono dorado. Y cuando estaba en la mitad del proceso era cuando ella usaba el oro y lo añadía al agua. Entonces, claro, el agua era roja. ¿Qué hizo el primo? De ahí los baños de sangre, ¿no? Claro. No, el primo lo que hizo fue meter espías, doncellas espías, a la habitación donde ella se bañaba, para que fueran contando que la duquesa, que la condesa se bañaba en sangre, y que claro, que era sangre de sus doncellas. Bueno, sí. Ese bulo se extendió de tal manera que Elizabeth murió, la encerraron, emparedaron el castillo entero y la dejaron morir allí. Madre. No es que estuviera entre dos paredes, pero cerraron una parte del castillo y ya nunca más pudo salir de allí, ni que nadie me la viera. ¿Y quién reinó? Pues Vlad Tepes. Sí, en la bandera de Irán está el escudo Bator. Le giras a la derecha y es el mismo escudo de la casa Bator, pero totalmente los 7 niveles del oro. Ahí están. Bueno, entonces tenemos reinando ya a Drácula, ¿no? Al señor Vlad Tepes. Y tenemos un mapita de algunos reinos coloridos en coloritos. Mira a ver si la ves. Bueno, esas son las tierras que dominó Vlad Tepes. ¿Vale? O sea, el último Khan. En realidad él fue el último Khan, porque ya después los invadieron los rusos, los turcos, y ya desapareció el reino como tal. Pero las alianzas permanecen hasta hoy. Ahí están en las banderas. Y ahí están los países reservando su oro y guardando sus riquezas y contando con esas riquezas de la casa Bator. Tartaria desapareció como reino. ¿Quién tomó lugar ahí? El imperio anglosajón. El imperio anglosajón ingleses. Los mismos que les traicionaron. A ver, en 1700 la Tartaria se disuelve en el 1800. Y como bien ha dicho ese chaval, fueron muchas inundaciones, no fue una inundación.
Claro, inundaciones proyectadas sobre ciudades en concreto, ¿no? ¿Sobre qué ciudades? Donde tenían imperio los tártaros. Entonces, en el 1800 empieza a disolverse la Tartaria. Pero es que en el 1700 se forma el grupo de los Illuminati de Baviera. En 1776 y siete, con William Wesley. Y ellos organizan la destrucción de estas familias y de sus tratos. Porque el territorio no hacía falta conquistar, era todo por tratos legales ya. Entonces, este grupo Illuminati, es decir, Rockefellers antiguos, los Rothschilds antiguos, los Blair antiguos, toda esta gente, son los que ocupan el gobierno de Tartaria y con el gobierno de Tartaria el gobierno mundial. Hasta hoy. Hasta hoy. En 1800 empieza a desaparecer ya la ciudad como tal, empiezan a introducir los idiomas y empiezan sobre todo a desaparecer toda la información. Mapas, libros, cartografías, historia, a destruir monumentos. Y es que coincide también con la revolución industrial, ¿no? La primera. Coincide... Claro, pero ¿por qué había revolución industrial? Porque la copiaron de ahí. Claro. La copiaron de ahí. ¿De dónde la iban a ver? El hombre es listo, pero, coño, tan rápido en un siglo, ese cambio mundial. En un solo siglo. Claro. En un siglo se inventó todo. Es imposible. Entonces, uno puede pensar que sí que ha habido una gran manipulación, el último reseteo mundial que hubo. Y ahora viene el siguiente, el de 1930. Otro reseteo. Pero este fue el último real que viéramos a gran escala. Y como bien dice ese niño en su vídeo, o ese chico, ese señor, quien sea, pues la Tartaria desapareció como tierra, pero se quedaron toda su tecnología. Inventaron inventores que no existían para pasar ese conocimiento como americano. El Tesla, todos de esa zona. Todos de esa zona. A partir de ahí empieza este nuevo gobierno Illuminati que ha gobernado a todos los países desde atrás. ¿Y quiénes son los Illuminati? Bueno, pues los líderes de las iglesias y los líderes del dinero. Es decir, judíos y párrocos. ¿Sionistas? Pero bueno, los sionistas no tienen religión, les da igual. Se hicieron judíos porque les iban a matar en Rusia. Y bueno, dijeron, pues mejor nos convertimos. Pero les da igual. De ahí salen los ashkenazis famosos que no son judíos ninguno y que hoy día reclaman Israel como su tierra prometida. Y no hay ni un judío ahí. Ni uno. Entonces, bueno, tenemos la Tartaria trasladada al orden mundial que se crea después. También en la época de Tartaria es cuando se desaparecen el Titanic para crear la Reserva Federal. Claro, los mismos tipos, los JP Morgan y todas esas familias. Ahí iban unos cuantos ahí. Y por eso hundieron el barco, pero el barco no hundió un iceberg. Eso es un puto bulo. La Fed del Banco Federal Americano. Donde tienen la maquinita de hacer billetes. De imprimir billetes, claro. En la misma época, con la misma, o sea, los mismos atentados, las mismas falsas banderas, los mismos crímenes. Hicieron lo de Tartaria, lo de París, lo de Roma, lo de Madrid, lo de muchos sitios. Y lo del Titanic. ¿Dónde están los mejores científicos del mundo hoy día? Ahí, en esa zona. En esa zona. Que hoy se llama Irán, pero no se llamaba Irán.
Y bueno, ya habéis visto el escudito que tiene Irán. O sea, no me lo invento yo, ahí está. Toda la bandera. Entonces vemos que aunque han borrado huellas, hay una relación histórica y unas evidencias que aún hoy se ven. Por ejemplo, lo de las catacumbas de París, eso nunca fue un cementerio. No, es que hubo una peste. Y murió tanta gente que utilizaron las catacumbas para meter. ¿No veis lo colocaditos que están todos los huesos? Eso no habla de una catástrofe, eso habla de un orden. En las fotos se ven las paredes llenas de miles de huesos. Es verdad que eso es así y que eso existe. Y se llaman las catacumbas de los inocentes. ¿Por qué inocentes? Porque fue una peste. Y murieron miles de personas y las tuvieron que meter ahí porque no había dónde meter tanto cadáver. Y eso es lo que se ve, pero no tiene que ver con la movida de Tartaria. Fue una peste eso. Aunque a lo mejor también era parte de esa destrucción, claro, ¿por qué no? En Roma se ve muy bien, en Roma se ve súper bien hasta dónde ha llegado el barro. En Roma todavía se nota la diferencia. Sí, porque, claro, Roma está construida hacia abajo, en su gran mayoría, porque hay ya como dos Romas encima, ¿no? Igual que Jerusalén. Hay dos Jerusalenes hacia abajo. Usaron esa tecnología que estamos hablando. Y la han ido desarrollando más y más, pero no es posible que en un solo siglo de la humanidad, de la rueda de tirar con bueyes un carro, lleguen a la luna. No entiendes que no puede ser. En un siglo todo eso no puede ser. Entonces esa tecnología era de esa civilización y se la robaron. Y punto. Y se la robaron. Y para eso existieron desaparecer. Primero, para robarles el oro. Segundo, para robarles la tecnología. Y tercero, para robarles el gobierno del mundo, que era tártaro. Era de los Bator. Y ahora solo quedan dos. Y el mayor, Tristan Bator, lo tuvieron los de Chávez, lo tuvieron en un calabozo un montón de años torturándole. Wow. Al final fueron los del FML a rescatarle, pero se pegó 2 o 3 años ahí, preso con los de Chávez. Están perseguidos, no quieren que sobrevivan, aunque el mundo les rinde honores, el mundo asiático, porque saben quién es esa familia y el bien que hicieron a la humanidad, toda la familia, o sea, todos los antepasados históricos, pero los quieren matar como sea, como dé lugar. Entonces, bueno, eso es lo que yo sé hasta hoy un poco más o menos de Tartaria. Tampoco es que sepa mucho, pero es que no hay mucha información porque se han encargado de borrar todo y lo que ha quedado, quitarle valor, quitarle importancia y desacreditarlo, ¿no? El Tavistock tiene gigantes, tiene libros de gigantes, tiene muebles de gigantes, tiene collares de gigantes, tiene todo. Los libros, un libro de 2 metros de grande, ¿dónde vas con un libro de eso, de 2 metros? Bueno, pero todas esas cosas, ¿os acordáis de aquella película El bibliotecario, que era una serie? El bibliotecario es el mejor investigador del Instituto Tavistock y se dedican en la serie a buscar antigüedades poderosas o eso, a quitar evidencias, a guardarlas, y nos lo enseñaban como una serie bonita y tal, pero en realidad es lo que hacen en verdad el Instituto. Otro primado negativo, ¿no? Otro primado negativo, exacto. Entonces, bueno, pues esta es la historia de Tartaria. ¿Y qué ha quedado de Tartaria? Pues la leyenda. La leyenda. Pero a este señor, a los Bator, a los dos que quedan, les rinden honores en todas partes, ¿eh? Hasta el emperador de China, de todos lados, les rinden honores a ellos. Porque son la horda del dragón dorado. Son los jefes de Asia.
Bueno, por lo menos lo que muestra esto es que ese imperio sí dejó un buen recuerdo en la humanidad. Sí dejó un buen recuerdo, para variar. Entonces, siguiente pregunta. ¿Estos tíos, los Báthory supervivientes, son reales o no? Pero el misterio y el ocultismo que hay alrededor de ellos, desde luego fama no tienen, ¿eh? Sí que tú sabes el secreto, pero hoy no lo vas a decir. Mañana. Venga, pues ha estado muy interesante. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el ojo que todo lo ve. Por fin hemos hecho Tartaria con muchos botones. He tenido que ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y aún así atendiendo y poniendo las fotos más o menos a tiempo, así que hasta de puta madre. Wow, pues ni tan mal, venga. Buen trabajo. Venga, pues venga, muchas gracias. Buenas noches. Y hasta la próxima. Hasta luego, fémures. No puedes escapar, tu mente ya no es tuya, te la van a robar. El futuro ya está escrito, no tienes voz. La verdad es solo mentira y ya no queda Dios. No hay salida, no hay lugar donde correr. Si te atreves a pensar, te van a detener. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que crees, porque el ojo que todo lo ve nunca te dejará en paz. Despierta. Tu amistad, un error, te han enseñado a temer, a callar, a ser mejor. La pantalla te observa, la cámara te sigue. El partido manda, tu mente se persigue. Te han robado el alma, te han marcado sin piedad. Y lo peor de todo, ni siquiera sabes qué es la libertad.